Pablo. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades que se transmiten a través del agua contaminada. Una de las enfermedades que son más comunes pues es el cólera, que también a través del agua podemos contraer la fiebre tifoidea eh, y otras más como la diarrea. La diarrea también es una enfermedad muy común. La diarrea en ocasiones la podemos también adquirir por andar consumiendo comidas contaminadas, sobre todo en la calle, en la vía pública. A veces vemos algunos puestecitos que están por ahí, se ve muy sabroso lo que venden, pero no contamos con que esos alimentos están contaminados. Por eso es importante de que consumamos agua que esté desinfectada, que esté limpia, que estemos seguros que es agua potable, porque de lo contrario nos podemos enfermar. La Organización Mundial de la Salud nos dice que alrededor de 502,000 muertes por diarrea se dan al año. Entonces, si te fijas, pues es una cantidad muy alta. Hablando de que más de 2,000 millones de personas a nivel mundial pues no cuentan con una fuente de abastecimiento. Entonces es importante que nosotros hagamos conciencia y que si vemos fugas de drenaje, pues inmediatamente las reportemos, porque ahí está un foco de infección en donde podemos nosotros enfermarnos y contraer enfermedades también de la piel por esa agua que está contaminada ahí. La diarrea, el cólera, más que nada se da por consumir agua contaminada con heces fecales. Entonces, es muy importante que cuidemos esa parte, que si en nuestras casas tenemos también fugas de drenaje, a mí me ha tocado ver en el trabajo en el que yo desempeño, que en ocasiones vamos a los domicilios y observamos que aparte de las fugas de agua, pues también tienen fugas de drenaje en el acceso a sus casas. Entonces es importante que cuidemos esa parte y que reparemos tanto fugas de agua como las fugas de drenaje. En ocasiones también cuando van a instalar la toma de agua potable, resulta que la misma zanja que hacen para el drenaje, ahí mismo ponen la manguera de agua potable. Entonces no está recomendado que se haga de esa manera. Debe de ser una zanja para drenaje y otra zanja para el agua potable para que no se contamine el agua si en el caso de haber alguna fuga. Esa es la razón por la que nosotros vemos pues, que la línea de agua potable va por un lado casi como a 50 centímetros de la banqueta y la línea de drenaje va en medio, las aguas residuales van en medio para que el agua no se contamine con las aguas residuales, el agua potable no se contamine con las aguas residuales. Entonces es importante que hagamos esa conciencia. Si nosotros podemos hacer un poco de historia sobre el cólera, pues hablamos de que ya hace muchos años, allá por el año de 1817, fue la primera pandemia registrada en la historia. Se dice que inició en la India, luego en China, y así se fue propagando a Grecia. Entonces, a México, pues allá digamos, en 1833, fue cuando llegó y la conocían como la muerte azul. Causó pues muchas muertes el cólera aquí en México. Por ejemplo, entró por el puerto de Tampico, Veracruz, Campeche, y los puntos de contactos fueron a causa de pues el comercio que venía de Nueva Orleans y La Habana, entonces, y también del continente europeo. Entonces el comercio pues también ha jugado un rol muy importante tanto para el desarrollo de los pueblos como para también la transmisión de las enfermedades. Hace pues algunos años, es más, hace algunos días acaban de darle fin a la pandemia por COVID, que también nos dicen que inició en un pueblo de una ciudad de China y que de ahí se propagó para todos los demás países del mundo. Entonces veamos cómo la movilidad del comercio pues no solamente trae progreso, sino también trae enfermedades. El cólera, por ejemplo, en 1833 en Iztapalapa murieron más de 5,000 personas y en todo el país pues más de 324,000 personas en 1833. Y como decimos, el cólera pues se da por la falta de higiene. Y eso es una enfermedad que en ocasiones la contraemos porque no tenemos agua, o a veces tenemos el agua, pero no tenemos esa higiene requerida. También en ocasiones vemos muchos roedores, si no hay control de plagas, las ratas también nos pueden transmitir enfermedades.
y se convierte en un vector para transmitir la enfermedad de un lugar a otro y de una persona a otra. Por eso es muy importante que hagamos conciencia y que siempre busquemos la manera de estar seguros que el agua que estamos consumiendo sea agua potable, que sea agua limpia, que sea agua desinfectada. También en ocasiones, porque nos venden el agua en garrafones, pensamos que esa agua realmente es potable. A veces se le han hecho algunos estudios a algunas marcas y resulta que están contaminadas con coliformes fecales. A lo mejor no en un grado que puedan llegar a enfermar a las personas, pero esas personas cuando consumen esa agua pueden desarrollar la enfermedad y puede generarse un brote de cólera en la localidad. Entonces, ese es el tema de hoy, Pablo. No estamos nosotros exentos, en cualquier momento puede darse un brote de cólera. Ha habido de manera muy esporádica algunas personas que se enferman de cólera, pero afortunadamente pues las autoridades de salud, pues aparte de que tienen la experiencia, pues de inmediato se ocupan del problema y no permiten que vaya más allá y que se convierta en una epidemia o en una pandemia. Elías, hay un tema, cuando sale la cuestión, hubo en los 90s una cuestión de plaga de cólera, también recuerdo, fue cuando empezó a consumir lo que es en Zacapu toda la agua en garrafones y también, ¿qué tanto es pues el proceso de hervir el agua? Porque también se empezó a hervir. ¿Qué tanto es confiable para lo que es matar las bacterias? Este es uno de los métodos mucho más efectivos, el hervir el agua, porque todo lo que son virus, bacterias, con el calor pues mueren. Hablando de esos virus y esas bacterias que provocan las enfermedades. Y qué bueno que tocas el tema de allá de 1900, de los 90, de los inicios de los 90, porque fue precisamente cuando hubo una epidemia en México, y de ahí precisamente surgió un programa que se llamó Agua Limpia y su componente Cultura del Agua, en donde nosotros íbamos a platicar a las comunidades con las personas para decirles que el agua ya fuera del pozo, del río o del tambo, porque hay mucha gente que tomaba todavía agua del tambo, tenía que hervir el agua, y si no podía hervirla, pues bueno, a cada litro de agua le pusiera 2 gotitas de cloro y la dejara reposar durante 30 minutos para que pues se le fuera, no se pudiera sentir el aroma, el aroma y el sabor a cloro, y pudieran consumirlo de manera segura. Sin ningún problema, es que no les diera asco, porque a veces hay gente que le da un poco de asco cuando hay aroma a cloro, tiene sabor a cloro, pero esa es una manera muy eficaz, hablando cuando el agua está contaminada con algún microbio, con alguna bacteria. Ya cuando hay contaminación química, ese ya es otro método que se debe realizar. Bueno, Elías, agradecerte el día de hoy esta aportación y tan importante, lo que es pues las enfermedades que vienen pues que trae con ello lo que es la falta de higiene, lo que es el agua. Así es, pues te agradezco, y pues seguimos en pie de lucha, y decirle a la gente pues que cumplamos con los consejos que les hemos dado de cuidar el agua en nuestras casas, ahorrar el agua, reparar fugas, bañarnos en menos tiempo, porque lo que decíamos, que hay regaderas que consumen hasta 10 litros por minuto. Bueno, Elías, muchas gracias. Muchas gracias, la semana Pablo, que entra. hasta luego.